Vamos a conversar no solamente sobre los extraños ritos para la Iglesia Católica, que tiene protocolos establecidos para la muerte de un papa, sino que además sobre la particular figura de Benedicto XVI con Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en la Iglesia. Experto en Historia de la Iglesia. ¿Cómo está, Marcial? Muy bien, acá estamos. Muy bien, en estos particulares ritos, como decía yo, y también como decía la nota, ¿no es cierto? Algo que no es habitual es que el pontífice en ejercicio encabece los ritos funerarios de quien parte en su calidad de pontífice emérito. Esa es una de las particularidades, pero hay otras mucho más profundas para conversar sobre quién fue Benedicto XVI. ¿Cuáles son los puntos más controvertidos de su figura y de su paso también en el papado? Mira, lo primero, con respecto a los ritos, se habla mucho de esto, pero no es tanto, A ver, cuéntenos. no es tan complejo. Mira, lo que pasa es que él es un obispo emérito. Por lo tanto, hay obispos eméritos en todo el mundo. Gente que deja su cargo y al dejar su cargo se va al descanso. Muchas veces en las diócesis que ellos estuvieron al final o se encardinan, que se llama, o se quedan, encardinar es quedarse en un lugar, o se encardinan en algún lugar. Bueno, él es el obispo de Roma, y como obispo de Roma, obviamente se encardina en Roma, se queda ahí. La diferencia es que, claro, este obispo de Roma además es el Papa. En cuanto a los funerales, efectivamente, los funerales, por lo que tengo entendido y por lo que yo he ido leyendo, y obviamente no había ningún rito establecido para un papa, pero sí siempre ha estado establecido los ritos de funerales para obispos eméritos. Por lo tanto, se va a seguir todo el protocolo del obispo emérito, con una diferencia obviamente grande, que va a seguirla, es decir, va a presidir la ceremonia el Papa en ejercicio, que en este caso es Francisco. Claro, y un poco eso en términos generales. Claro, y la va a presidir él por un acto que no se había visto en los 600 años de papado, que es la renuncia de un papa. Benedicto XVI marca la historia de los papados, entre otras cosas, por ese acto, por ese gesto. Claro, lo que pasa es que este papa en el año 2013 renuncia a su cargo por no tener fuerzas. Él dice eso, es decir, no tengo fuerzas para poder continuar con mi mandato. Y hay que recordar que este papa, en el año 1415, Gregorio XII deja el pontificado. Antes lo había hecho Celestino V en el año 1294, pero esos dos papas tenían problemas internos también. Por tanto, habían tenido presiones directas y también muy indirectas para dejar este mandato. En este caso no. Este papa deja el mandato porque él quiere dejarlo. Entonces ya eso, en términos de la historia de la Iglesia, es algo inédito. Habitualmente en este caso, y también anteriormente, han habido otros papas que han ido dejando el pontificado por diferentes motivos, pero siempre son motivos que son internos y externos de presiones. En este caso no. Es él el que toma la decisión y sorprende a buena parte del mundo y también a gente del Vaticano cuando él dice voy a dar un paso al costado. Eso ya es inédito. Eso es inédito y también va a quedar en las páginas de la historia. Pero aparte de quedar en las páginas de la historia, marca también una reflexión que ha continuado con el Papa Bergoglio, con el Papa Francisco, de los roles y de cómo llevar el rol de pontífice. Exactamente. Lo que pasa es que el rol de pontífice... A ver, la Iglesia, una de las gracias que tiene esta Iglesia, que es la Iglesia Católica, es colocarse en el signo del tiempo. Yo creo que todos los elementos vertiginosos que ya la gente conoce, que tienen que ver básicamente con el tema de los abusos al interior de la Iglesia, y también todo el tema económico que ha habido dentro del tema de la Iglesia, fundamentalmente con el tema Vaticano, han llevado a que la Iglesia misma se dé cuenta que al interior de la Iglesia hay un problema estructural y hay un problema sistémico complejo. Este problema estructural y este problema sistémico llevan a que tú necesariamente tengas a la cabeza de esta Iglesia, en este signo de este tiempo, una persona lúcida, una persona que tenga todas sus capacidades y competencias para poder llevar adelante un buen mandato.
En el caso de Benedicto, Benedicto en un momento determinado dijo: yo no tengo las competencias. No, él dijo: yo no tengo la fuerza. Significa eso: yo no estoy capacitado para. Ya lo ha dicho Francisco. Francisco también ha dicho que él podría también dar un paso al costado en la medida que él se siente incapacitado para poder tomar decisiones complejas. Nos hemos dado cuenta en el último tiempo, fundamentalmente en el mandato de Francisco, que ha tenido que tomar decisiones muy, muy complicadas y no necesariamente han estado de acuerdo ni siquiera sus propios asesores en cuanto a lo que él ha hecho. Entonces ha sido un mandato muy complejo. En el caso de Benedicto dio este paso al costado. Ahora, eso es interesante porque también se le puede dar una lectura de grandeza. ¿Por qué? Porque resulta que no cualquier persona deja el poder porque quiere dejarlo. Claro. El poder siempre te amarra. La gente que ha tenido poder sabe que se quiere mantener en el poder. Hoy día tenemos varios ejemplos así a nivel de mandatos, por ejemplo, de presidentes de la República, elegidos o no elegidos. Y sabes que, pero en este caso él lo deja, ¿ya? Y eso también obviamente habla bien de él, pero también te denota el gran problema que existe dentro de la Iglesia. La pregunta que hoy día se están haciendo todos los historiadores y también los que siguen estos temas es: ¿por qué dejó el mandato en aquella época? Mira, yo sinceramente creo que hay dos elementos. ¿Cuáles son? Porque le iba a preguntar sobre esta idea de que era un pastor rodeado de lobos y que parte de la fuerza que se dice que no tenía precisamente se relaciona con las reformas que quería impulsar, con aquellas luchas internas que, como está señalado, incluso el mismo Francisco ha continuado con las dificultades que eso significa, y con la pelea sobre el poder político y económico que hay dentro del Vaticano también. ¿Cuáles son, de todas aquellas cosas que se investigan, que se reportean, cuáles son más reales a su juicio y cuáles tienen que ver precisamente con las dificultades que significa ser pontífice en un tiempo en el que el mundo cambia y el papado también tiene que cambiar? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma denota el poder vaticano hoy. Y esa es una conversación que ya tiene harta lata. Me acuerdo, hemos conversado bastante en varios círculos. Y hemos llegado, digo hemos porque de alguna u otra forma estas cosas se conversan para ver hacia dónde apunta efectivamente el rol del Vaticano. Según lo que yo observo, el Vaticano hoy día efectivamente, dentro del Vaticano, me atrevería a plantear que cuando termina Juan Pablo II y comienza Benedicto, más que un nido de lobos, me atrevería a plantear que había un nido de víboras, ¿de acuerdo? Porque efectivamente era tan complejo el sistema porque uno no sabía quién gobierna. Siempre se habla que el Vaticano tiene una verdadera monarquía, pero el tema de la monarquía es el rey el que manda. Aquí no sabemos muchas veces quién manda. Los papas quieren hacer cosas, pero no los dejan. En el caso de Benedicto, efectivamente Benedicto tenía una idea, probablemente en su cabeza. Primero él no quería ser papa, ¿ya? Y él tenía una idea en su cabeza de lo que había que hacer, pero esa idea quedó en su cabeza. Es un hombre muy prolífero, ¿de acuerdo?, en todo lo que significa el tema intelectual. Yo creo que se le va a recordar como un gran intelectual. Mira, son más de 600 artículos, más de 100 libros. En fin, es un hombre que efectivamente escribió mucho, pero en el pontificado trató de hacer cosas, pero lamentablemente dentro del Vaticano no lo dejaron avanzar, a lo mejor por la premura que tenía. Mira, cuando uno observa el por qué renuncia, si te das cuenta, tenías un problema súper grave que tenía que ver con el tema económico. Dentro del Banco Vaticano ya se estaban descubriendo problemas y también relaciones indebidas de las negociaciones que tenía el Vaticano hasta con el tema de la mafia. Claro. Entonces, Vatilix, como se conocieron esos documentos, que además fueron publicados por el mismo secretario del Papa Benedicto XVI, o filtrados. Por eso se hablaba de la traición también de su círculo más cercano. Claro, es que el primero son, si uno se pone a hablar de los Vatilix, que ese es otro elemento, porque esto aparece, si no me equivoco, el Vatilix 1, que se le llama, aparece en el año 2012 por Gianluigi Nuzzi, que él da a conocer efectivamente primero cartas de Benedicto. Ese es el primer libro, Cartas de Benedicto, y ahí tú te empiezas a dar cuenta efectivamente los problemas que estaba teniendo el Papa y también las transacciones económicas.
Esto porque después aparecen otros libros ya en el 2015 que también hablan de la relación que hay en el Vaticano y básicamente que no hay una transparencia en los balances económicos, de acuerdo que fueron observando estos periodistas, estos investigadores, y que dieron cuenta efectivamente de estos documentos privados desde el Vaticano. Obviamente que eso también repercute en este Papa, porque se da cuenta que el propio secretario personal que tenía devela esta realidad. Ese es un elemento, el elemento económico, y ahí nos damos cuenta efectivamente del gran problema que había, los millones que se gastaban, algunos cardenales, lo que gastaban millones en comprar ciertas casas, cómo se sacaban platas desde que iban para la caridad, ¿de acuerdo? Y se sacaban para el elemento personal, ¿de acuerdo? Para gastarlos personalmente, algunos cardenales cercanos. Ese es un elemento. Y el otro elemento es el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia, que se le ha llamado pedofilia, pero son abusos sexuales en términos generales. Y estos abusos sexuales, obviamente que repercuten. Pero aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué razón? Porque el Papa sí sabía de lo que estamos conversando, estos abusos sexuales. Una persona que se hace cargo durante 20 años de la prefectura de la doctrina de la fe, en donde efectivamente se canalizan todas estas problemáticas, obviamente que sabía del tema. Se sabe que fue cuando estaba a cargo ahí, o estaba a cargo del colegio cardenalicio, le dice a Juan Pablo II, porque trabajó con Juan Pablo II más de 20 años, le dice, mire, hay que ver el tema, por ejemplo, del caso Marcial Maciel. Y eso no se ve directamente, se demora en que partan esas investigaciones, y él cuando asume su papado, lo primero que hace es tomar ese caso y llevarlo adelante con lo que ya conocemos de esa situación. Y en el año 2008, y ahí hay un tema, yo creo que el Papa pensó en algún momento determinado poder manejar la situación, pero cuando se devela la situación en Irlanda y se devela la situación en Estados Unidos, por lo que recuerdo, en Estados Unidos se devela una situación de 4.000 sacerdotes entre el año 1950 y el año 2002 que habrían abusado de menores. Estamos hablando de una tremenda situación, de acuerdo, que obviamente uno es inimaginable. Y además Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, también se ve ensombrecido por este tipo de situaciones, y este Papa obviamente se da cuenta de esto y no puede enfrentarlo. La verdad que no y se puede generan las pugnas también, como usted sabe, de poder al interior y de encubrimiento al interior. Finalmente, una palabra sobre este Papa, teólogo extraordinario, muy estricto, muy ortodoxo, que estuvo, como usted bien señalaba, más de 20 años a cargo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que sin embargo sufre esta transformación por intentar renovar, cambiar, denunciar, incluso termina renunciando para modernizar. ¿Cuáles son las cosas que explican esa transformación y cómo cree usted que hay que recordarlo? Yo creo que la transformación, él nunca cambió en cuanto a un ser conservador. Él siempre fue un conservador. Él tenía el tema del aborto, la eutanasia, los matrimonios homosexuales, obviamente para él estaban vedados como temas. Por lo tanto, es una persona que siempre mantuvo eso. Pero también en el año 2000, en una entrevista que hizo, a él le preguntaban cómo veía la iglesia hacia adelante. En el año 2000, recuerden que entró después al papado, estaba trabajando en el Vaticano, era cardenal. El cardenal Ratzinger responde lo siguiente, dice: la iglesia más adelante yo la veo pequeña, no la veo una iglesia grande, más bien de los primeros tiempos por todos los problemas internos que existen. Y ahí es donde él coloca una frase que dice que, con tu permiso, la tengo acá, dice: las grandes persecuciones a la iglesia no vienen de afuera, sino de los pecados que hay dentro. Es decir, te está planteando que efectivamente dentro de la iglesia hay problemas. Es decir, él tenía una claridad de lo que era un hombre bastante preclaro de lo que podía suceder en la iglesia. Imagínate que él plantea de que dentro de la iglesia la persecución, o mejor dicho, el problema que existe es tan o más grave que la persecución de los primeros cristianos. Es decir, estamos frente a una persona que tenía esa claridad, que era un intelectual, era un analista, pero que llegó al poder, pero no pudo efectivamente ejercer o hacer lo que él quería. De que sabía los problemas, los sabía. ¿Qué pasó después? Como emérito, sabemos que él llega a un acuerdo con Francisco de silencio. Y efectivamente él mantiene el silencio
de acuerdo, casi todo el tiempo que fue Papa Emérito, excepto por 3 o 4 ocasiones. Una de ellas fue el informe que sale de Berlín, donde él se ve mencionado a través de 4 casos que habría sido él el encubridor. Y él habla ahí diciendo que él conocía el caso, ¿de acuerdo? Pero que no era ningún encubridor. Ese es un elemento, y otro elemento, cuando ve toda esta crisis, dice que él la responsabiliza a la situación del año 68, 1900, con todo el cambio que va generándose en la época. Mira, yo sinceramente creo que la historia lo va a recordar como un intelectual, un hombre que quiso hacer las cosas, ¿de acuerdo?, pero que no pudo llevarlas adelante. Y que tuvo también el coraje para decir, no puedo. Eso es bien importante también, y eso marca de alguna forma el camino que va a seguir Francisco, quien también ha comentado, como usted señalaba al inicio, la posibilidad de renunciar cuando sienta que ya no puede dar la lucha que hay que dar en ese puesto con, como usted señalaba, las víboras, otros han señalado los lobos que hay al interior del Vaticano. Muchas gracias, Marcial Sánchez, por esta conversación, doctor en Historia, especialista en Historia de la Iglesia Católica, por conversar con DNews. Que esté muy bien.